Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cuál es la situación actual del mercado de valores. Voy a hablaros de la valoración tanto de Estados Unidos como de Europa, vamos a ver cuáles son los sectores que mejor lo han estado haciendo durante este año. Os haré algún comentario también relacionado con la valoración de las empresas tecnológicas y con las expectativas de beneficios que hay. Y en la parte final os he recopilado información estadística que puede ser interesante, como por ejemplo qué ha pasado otras veces cuando se han empezado a recortar tipos de interés, que es algo que se estima que va a pasar este mismo año. Bueno, empezamos repasando cómo lo han hecho los índices en lo que vamos de 2024. Tenemos un mercado que ha estado subiendo, el S&P 500 ha subido más de un 7% en lo que llevamos de año, y todo esto pues después de un brutal 2023 en el que subió más de un 20%. Por su parte, el Nasdaq ha subido más de un 8,8% en lo que llevamos de año, después de marcarse también un año muy bueno en el 2023, y estamos prácticamente en niveles de máximos históricos en ambos índices. En Europa las cosas están yendo bien también, y el Eurostoxx 50, que es un índice de referencia que tenemos aquí en Europa con 50 de las empresas más importantes de diferentes países europeos, también ha estado subiendo, ya ha subido más de un 8% en lo que vamos de año, y el mercado que sí que está más flojo y sigue sin subir es China. De hecho, el Hang Seng, uno de los índices más importantes de allí, cae un 1,65% en lo que vamos de año. Este es un índice que ya lleva cayendo pues un par de años consecutivos. Entonces vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa hay fortaleza, mientras que en China pues sigue teniendo debilidad. Como os he dicho en anteriores repasos de la situación actual del mercado, sigue existiendo a día de hoy una gran diferencia entre el rendimiento de las principales 10 compañías del S&P 500 y el resto. Este top 10 pues son sobre todo las grandes empresas tecnológicas. Vemos que en los últimos 12 meses pues han tenido un retorno espectacular, muy por encima de la media del mercado, han subido un 67%, mientras que vemos que en el S&P 500 en los 12 últimos meses la subida ha sido del 26%. De hecho, si excluimos estas empresas del índice y nos quedamos con el resto, con las otras 490 acciones restantes, la subida únicamente sería del 9%. Entonces sigue habiendo estos problemas de amplitud en el mercado. Este conjunto de empresas, estas grandes tecnológicas, tienen además un gran peso en el índice, representan el 32% de lo que sería el S&P 500, por lo que al cotizar algunas de ellas a múltiplos muy elevados, esto de alguna manera infla el PER del S&P 500, ese PER medio que vemos muchas veces y que en este caso es de unas 19,8 veces beneficios, pues que sepáis que está un poco inflado por estas grandes empresas tecnológicas que en su conjunto cotizan casi a 30 veces PER. Si nos quedamos con el resto de acciones y excluimos este top 10, la valoración del S&P 500 actualmente es de 18 veces PER, que está en línea con su media histórica. Así que, aunque tengamos un S&P 500 en máximos históricos, pues lo cierto es que la valoración de la mayoría de las acciones pues no está en niveles súper altos, ni de burbuja, ni muchísimo menos, por mucho que escuchéis por ahí. Lo cierto es que hay muchas empresas que están cotizando incluso por debajo de sus medias históricas. Y la valoración, lo tenéis aquí, es de 18,3 veces. Hemos visto que en el S&P 500 las empresas responsables de la mayoría de la subida que ha tenido eran las grandes tecnológicas, y en el Nasdaq 100, que es un índice que todavía está más concentrado, pues pasa un poco lo mismo. En este caso, en lo que vamos de año, el 90% o más de la subida del Nasdaq 100 se explica únicamente por la subida de 4 acciones, que son Nvidia, Meta, Microsoft y Amazon. Datos interesantes extraídos en este caso de Bloomberg. Y bueno, aquí podéis ver cómo estas empresas pues llevan un año brutal. Concretamente Nvidia, que es una empresa de la que se oye hablar muchísimo, ha subido más de un 56% lo que vamos de año. Meta, que es una empresa de la que he hablado muchísimo en el canal, lleva pues casi un por 5 desde mínimos, y ya sabéis que desde hace pues un par de años es mi mayor posición. Ha subido casi un 40% lo que vamos de año, y evidentemente esto ha empujado a los índices hacia arriba. Además, ambas acciones están entre las 10 más grandes del S&P 500. Nvidia ha adelantado, de hecho, a acciones como Alphabet o Amazon en capitalización bursátil. Los flujos de efectivo siguen fluyendo hacia la tecnología. Evidentemente, para que algo suba, pues tiene que haber inversores dispuestos a invertir allí, ¿no? Tiene que haber flujos de dinero corriendo hacia esos lugares. Y en este caso, la tecnología, veis que en los últimos meses es donde más flujo de dinero ha estado entrando. Podéis ver también del resto de sectores, pero el que se lleva la palma es la tecnología. Esta es información extraída a 14 de febrero, así que es bastante reciente.
Y bueno, como os podéis imaginar y como ya os he dicho, la tecnología es uno de los sectores que mejor lo está haciendo en el año, sube casi un 7%, pero tenemos también otros sectores que lo están haciendo bastante bien, como por ejemplo el sector de la salud, con subidas del 7,6%, y el sector de los servicios de comunicación, con subidas del 9%. El sector financiero, por cierto, no lo está haciendo mal tampoco, y después en la otra parte tenemos sectores que lo han estado haciendo peor, como por ejemplo el real estate, que cae un 4,37% este año, y las utilities, que tampoco lo están haciendo bien este año, caen un 2,27% en su conjunto. Y bueno, ya que estamos hablando de los sectores que hay dentro del SP500, pues os he traído aquí esta información que seguramente que para muchos de vosotros será interesante, en la que podemos ver por diferentes métricas de valoración, como por ejemplo EV entre ventas, EV EBITDA, podemos ver también la Free Cash Flow Yield o el PER de los 12 próximos meses, con estimaciones de analistas, por sectores. Aquí tenéis del SP500 en su conjunto y después tenéis también en la parte de abajo por cada uno de estos sectores. Creo que esta información pues, puede ser útil para muchos de vosotros. La tecnología está cotizando de media unas 28 veces los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses. También tenemos este ratio que es útil, que es el PEG, que no solamente nos mide las ganancias, sino que también incluye el crecimiento que van a tener esos beneficios, que es algo importante. Y el PEG de las empresas tecnológicas es de 1,5. Bueno, aquí tenéis también información relativa respecto a su histórico. Y bueno, ¿realmente está justificado que las grandes empresas tecnológicas coticen a valoraciones más altas que la media del mercado? Bueno, pues yo creo que en parte sí que puede estar justificado. No sé si hasta el punto de la valoración actual, pero sí que tiene sentido que empresas que tienen mejores márgenes, mejores ventajas competitivas, que están bien posicionadas para capturar el crecimiento futuro y que además se estima que sus beneficios, como podéis ver en esta imagen, van a crecer bastante más que en el resto del SP500, pues es normal que este tipo de acciones coticen a valoraciones más altas. Y bueno, me ha parecido interesante compartir esta información en la que se ve claramente cómo todas estas grandes empresas pues están creciendo y se estima que van a seguir creciendo mucho más durante los próximos trimestres que la empresa media del SP500. Entonces, pues en mi opinión sí que merecen un múltiplo superior. Los márgenes de beneficio operativos se han estado contrayendo, que es algo que dijimos pues en anteriores vídeos de este estilo, y han caído hasta niveles del 10,6%. ¿Qué es lo que se estima ahora que va a pasar con los márgenes operativos empresariales de cara al futuro? Pues lo que se estima es que se vayan a volver a incrementar, y esto tiene un impacto en los beneficios futuros. Como os pongo aquí, no solamente los márgenes de beneficio van a incrementarse, sino que los EPS, los beneficios por acción de las empresas del SP500, también van a seguir subiendo hasta niveles máximos de beneficio por acción. El SP500 en conjunto nunca ha ganado tanto dinero como lo que se estima que va a ganar este 2024. Entonces veis que el mercado no sube por casualidad, sino porque realmente estamos en niveles récord de beneficios. Bueno, también quiero comentaros que sigue habiendo en lo que es la valoración relativa del SP500 un gran descuento si cogemos las empresas más pequeñas frente a las empresas más grandes. De hecho, vemos que están en uno de los niveles más bajos de valoración de los últimos 20-25 años. Aquí lo podéis ver en este gráfico. Esto ya lo hemos comentado más veces y de hecho en anteriores vídeos pues ya os he hablado de las empresas de pequeña capitalización. Vamos ahora a echar un vistazo a cuál es la valoración de los mercados europeos, que ya os adelanto que la valoración es más baja que en el mercado de Estados Unidos. Pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que podéis apoyar el canal con un me gusta, podéis suscribiros si todavía no lo estáis, los nuevos, pues para no perderos futuros vídeos, y podéis compartir el contenido con gente a la que le pueda interesar. Bueno, la valoración de Europa, al igual que os he ido comentando en meses anteriores, sigue siendo, en mi opinión, atractiva, de 13,5 veces en el caso del MSCI Europe, que es un poco una media de las empresas más grandes que tenemos cotizando por aquí, por Europa. Podéis ver aquí cuál ha sido la valoración media. Es cierto que en Europa no se pagan múltiplos tan altos como los que se suelen pagar por empresas de Estados Unidos, pero la media sí que suele estar en torno a las 15 veces PER aproximadamente. Bueno, seguimos cotizando por debajo de esa media histórica. Si nos vamos a índices de otros países, en este caso índices MSCI, pues podemos ver aquí la valoración de Francia, que sí que es cierto que dentro de Europa es una de las más altas, también por el tirón que han tenido algunas empresas de lujo y que tienen gran peso en los índices, como por ejemplo Hermès, que está en máximos históricos y cotiza valoraciones altas, o Louis Vuitton, entre otras. Pero bueno, aún así la valoración media del mercado francés es de unas 14 veces PER, en Alemania el MSCI está a unas 11,9 veces
y en Italia y España la valoración es de menos de 10 veces PER. También es cierto que en estos mercados las valoraciones suelen ser más bajas y, por ejemplo, en España pues hay mucho banco, mucha empresa cíclica, por la que habitualmente no se pagan múltiplos muy altos. Pero aquí podéis ver también pues cuál ha sido la media de valoración de estos últimos años de todos estos mercados. Y bueno, también tenemos otro mercado que en mi opinión sigue estando a valoraciones interesantes aquí en Europa, que es el mercado del Reino Unido. Os lo intento poner por aquí en pantalla y veréis como también está a valoraciones bajas. De hecho, en mi canal secundario, el mercado de Reino Unido es uno de los que os comenté en un vídeo en el que os hablaba de la inversión a través de ETFs. Si me acuerdo, os lo dejo por aquí por abajo y os animo a todos también a pasaros por ese canal secundario en el que pues voy subiendo contenido de forma semanal. Bueno, vamos ahora a echar un vistazo a qué es lo que se estima que va a pasar con los tipos de interés en los próximos meses. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque la información estadística que traigo a continuación tiene que ver con qué es lo que sucede en el mercado, o lo que ha sucedido, mejor dicho, históricamente, cuando se realiza la última subida de tipos de interés, y también qué es lo que sucede cuando la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés. Entonces quiero que veamos que los tipos de interés están en niveles del 5,5% actualmente, y lo que descuenta el mercado es que van a empezar a bajar sobre todo a partir del mes 6, a partir de junio. Y lo que se estima es que finalicemos el año 2024 con unos tipos de interés en aproximadamente niveles de entre el 4,5 y el 4,75%, siendo, como os digo, la primera bajada de tipos de interés esperada para el mes de junio. Bueno, entonces vamos con esta información histórica que es interesante. ¿Cómo se comporta el mercado cuando se deja de subir tipos de interés? Ya hemos visto que de aquí a 3 o 4 meses empezarán a bajar, por lo tanto ya se ha dejado de subir tipos de interés. La última subida, de hecho, la tenéis aquí marcada y en rojo veis cómo ha ido evolucionando el mercado desde entonces. Hace unos 4 o 5 meses que se realizó la última subida. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Bueno, pues históricamente el mercado, desde la última subida, pasados 12 y 24 meses, en la mayoría de las ocasiones tiene un buen comportamiento. Incluso hay periodos, como por ejemplo el año 94-95, el año 83-84, en los que el mercado ha subido un 50% o más. En este ciclo, pues aquí podéis ver la subida, que sería de aproximadamente un 6-7% desde entonces. Y solamente ha habido una ocasión, que ha sido en el año 99-2000, en la que el mercado corrigió y estaba, pasados 24 meses, un 20% por debajo. Pero bueno, aquí tenéis el resto de veces que esto ha ocurrido. Algunas ha ido mejor, otras ha ido peor, pero por lo general casi siempre es positivo el comportamiento que tiene el mercado desde la última vez que se suben tipos, pasados 24 meses estamos hablando. Y ya os digo que la subida en algunas ocasiones ha sido potente. Entonces vamos a ver si esta vez ocurre lo mismo. ¿Cómo se comporta el mercado históricamente después del primer recorte de tipos de interés? Que hemos visto que se descuenta en junio, así que lo tenemos pues cerquita. Bueno, aquí creo que hay que diferenciar dos escenarios. Por lo general esto es positivo, pero hay que distinguir si hay recesión después de ese primer recorte de tipos y si no hay recesión. En la mayoría de las ocasiones, 12 meses después de ese primer recorte de tipos, el mercado está por encima, aproximadamente un 10%, es la subida que suele tener. Pero en estos casos es cuando no hay recesión. Si tenemos recesión, esto ha pasado 3 veces, que hayamos tenido recesión en estas bajadas de tipos de interés, según este estudio de Goldman Sachs, pues en este caso sí que habría caídas en el mercado, caídas de aproximadamente el 15% en los 12 próximos meses. Entonces, bueno, veis que generalmente es positivo el comportamiento del mercado en la mayoría de las veces que se empiezan a recortar tipos, pero importante tener en cuenta si hay recesión o no. Esta es información histórica y bueno, ahora os traigo una información estadística interesante vía Ryan Detrick en este caso. ¿Qué es lo que sucede otras veces cuando el mercado ha subido en noviembre, diciembre, enero y febrero consecutivamente? Tal y como ha ocurrido esta vez, por eso se ha producido esta nueva señal. Esto, insisto, son datos estadísticos, no tienen por qué cumplirse, pero fijaros que en el 100% de las ocasiones que ha ocurrido desde 1950, ha ocurrido 14 veces, siempre el mercado ha tenido un buen comportamiento cuando han pasado 12 meses, con subidas potentes. Entonces, esta es información estadística que invita a ser optimista. Cuando el mercado empieza a subir con fuerza y lo hace durante 4 meses consecutivos o más, lo normal es que se siga subiendo. Y así ha sido históricamente. El retorno medio, pasados 12 meses, ha sido del 17%,
con años en los que incluso ha llegado a subir más de un 40% el mercado. Y nunca ha habido una situación en la que hayamos subido fuerte durante 4 meses seguidos en el que el mercado haya tenido un mal resultado pasados 12 meses. Entonces, bueno, no podemos garantizar que el mercado vaya a seguir subiendo, evidentemente, de aquí a 12 meses. Pero en las veces que esto ha ocurrido en el pasado, y ya hay unas cuantas, hay 14, en el 100% de las ocasiones, pues el mercado ha estado por encima. Entonces esta es información que invita a ser positivo. Tenemos algo más de información estadística, en este caso positiva. ¿Por qué la mayoría de estadísticas que comentamos son positivas? Pues porque el mercado se pasa el 75% del tiempo subiendo. La gran mayoría de años son positivos, el mercado tiende a subir. Fijaros cómo cotizaba el mercado cuando nacisteis y fijaros dónde está ahora. ¿Y dónde estará de aquí a 30 o 40 años? Pues evidentemente va a estar por encima. Por eso la mayoría de información estadística es positiva, porque el mercado tiende a subir. Los índices, que están compuestos por empresas, tienden a ir a más. Y a lo mejor no son las mismas empresas las que están de aquí a 40 años, pero serán otras las que compongan los índices y estos pues estarán más arriba. Bueno, un comienzo positivo del año. Se suele decir que si enero es positivo, el resto del año suele ir bien. Y en este caso también, incluyendo un febrero positivo, suelen dar pistas de que el año va a ser bueno. Ya sabéis, esto es algo que históricamente suele ser así. Y bueno, la subida media, cuando tenemos un enero y febrero positivo, como así ha sido este año, suele ser de casi el 20%. Entonces aquí os he traído un montón de información estadística que invita a ser positivos. Evidentemente que habrá correcciones por el camino, no se sube en línea recta. Bueno, voy ahora con algo más de información estadística, en este caso ya os he compartido muchas veces esta diapositiva, y es un estudio de cómo se comporta el mercado por meses. Ya sabéis que hay cierta estacionalidad y, por ejemplo, los meses de noviembre y diciembre, ese famoso rally de Navidad, pues suelen ser muy buenos. Y ahora que vamos a empezar el mes de marzo, pues me ha parecido interesante traerlo de nuevo. Bueno, ¿cómo suele ser marzo en bolsa, según este estudio? ¿Cómo suele ir este mes? Suele ser un mes bastante normalito, con subidas en el 63% de los años y la subida media es del 0,9% en ese único mes. Pero también quiero destacar esto, abril históricamente es uno de los mejores meses, 3 de cada 4 años sube y la subida media es de casi el 2%. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto la valoración en los índices, a pesar de haber subido mucho, en el S&P 500, excluyendo las grandes empresas, es la valoración media la que suele cotizar el mercado. No estamos a valoraciones de 30 veces PER ni mucho menos, no estamos en burbuja. Simplemente pues el mercado está cotizando en línea con su media. En Europa, a pesar de haber subido mucho, pues hay muchos índices y muchas empresas que están cotizando incluso por debajo de su media histórica. La verdad es que el mercado europeo ha estado barato mucho tiempo y lo sigue estando. Además de esto, pues también habéis visto qué es lo que sucede históricamente cuando se empiezan a recortar tipos de interés e información histórica que creo que puede ser interesante. Os dejaré el resto de vídeos, como hago siempre, que he ido subiendo por si todavía no los habéis visto y nos vemos pronto con nuevo contenido.